Bueno, y aquí estamos con Alcira Argumedo, escuchando, bueno, con mucha atención lo que decía el presidente en Brasil. Alcira, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Vamos a escuchar un fragmento del presidente. Ayer se refirió a lo que vale la energía y que hay que pagarla, y esto es lo que cuesta. Algo así dijo el presidente Mauricio Macri. Esto realmente tal vez es una de las bases más importantes de lo que hemos venido construyendo estos 3 años. Porque un país sin energía no puede crecer. Y esto que hemos hecho de revertir la declinación en la producción de gas, de petróleo y sumarle lo renovable, hoy nos permite aspirar al desarrollo, a tener energía en cantidad, en calidad y a precios competitivos, para así poder desarrollar nuestra industria, agregándole valor a todos estos recursos naturales que tenemos tan valiosos. Por eso también es importante entender que por más que ahora cambiamos la tendencia y que vamos rumbo a tener cada día más energía, si nosotros queremos crecer necesitamos energía. Y si queremos tener energía, todos tenemos que saber que tiene un valor y lo tenemos que pagar. Por eso es tan importante que sigamos trabajando juntos en aprender a volver a consumir lo necesario para vivir y no seguir en esta tendencia de despilfarro energético que habíamos caído porque nos habían mentido, nos habían dicho que la energía era gratis, que podíamos consumir todo lo que queríamos sin siquiera tener en cuenta el daño que eso genera al medio ambiente. Y sé que además si todos juntos ejercemos este cambio cultural, entre tantos otros que estamos llevando a cabo, de ser cuidadosos con el recurso energético, también vamos a resolver un problema que afecta a todos porque claramente a las economías de cada una de las familias no les es lo mismo el tener que ahora volver a pagar lo que verdaderamente vale la energía. Entonces yo, como sé que les cuesta y que esto duele y que es un esfuerzo que estamos haciendo, sigamos aprendiendo juntos, sigamos recorriendo este camino de tener cuidado con este recurso y entender que es fundamental para nuestro desarrollo futuro. Bueno, a ver, Alcira, así el presidente Macri ratificando el aumento de los servicios públicos, bueno, ¿no? esta es una de las tantas mentiras del presidente Macri, porque acá hay que tener en cuenta que hay un negociado de las petroleras por las cual han fijado el valor del gas a boca de pozo, el millón de BTU, que es la medida del gas, a $7,50. En Estados Unidos está a $2,50, es decir, pagás un insumo, ¿qué es? Insumo para industrias, para viviendas y además insumo para la electricidad, porque la electricidad se genera por energía hidroeléctrica y principalmente por usinas termoeléctricas alimentadas a gas. Entonces vos estás poniendo en el conjunto de la economía un insumo que es 3 veces más en dólares de lo que se cobra en Estados Unidos. ¿La Argentina está pagando entonces el gas más caro del mundo? Y es uno de los más caros del mundo, al menos uno de los más caros de América Latina. El problema es la gran estafa de Vaca Muerta, y esto hay que tenerlo en cuenta. Fíjate, el especialista en energía, uno de los más respetados de la Argentina, que es Félix Herrero, fue presidente de Yacyretá y Salto Grande cuando eran empresas sin corrupción, etcétera. Es lo que dice, la gran falacia es que el fracking acá e incluso en Estados Unidos no es rentable. Es decir, te deja pérdidas. Lo único que podés hacer es dar subsidios, porque es muy caro para extraerlo y al mismo tiempo tiene un rendimiento muy cortito. Por lo tanto, en Estados Unidos se calcula que tiene pérdidas de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares por año, gracias al fracking. Lo que sucede es que ahí tiene un objetivo de seguridad nacional, digámoslo así, militar, de autosuficiencia energética, porque Estados Unidos no quería seguir dependiendo en su energía del Medio Oriente, con toda la conmoción del Medio Oriente, de Venezuela, etcétera. Por lo tanto, el tema es que ellos de alguna manera financian esos 20.000 o 30.000 millones de dólares anuales que le genera el fracking. Pero en la Argentina es una locura, en realidad es una gran estafa. ¿Por qué? Lo que dice Félix Herrero es, no vienen a extraer petróleo, vienen a extraer subsidios. Fíjate el lío que se arma, solo la empresa del señor Roca, Tecpetrol, protesta porque no le dan un subsidio de 670 millones de dólares para explotar Vaca Muerta. El problema es que no es rentable, no tiene sentido explotarlo y al mismo tiempo
se está desconociendo que hay un acelerado proceso de recambio energético a nivel mundial, liderado por China y la Unión Europea, a causa de el tema del calentamiento global. Los informes son alarmantes del calentamiento global. En octubre de este año, el panel de Naciones Unidas sobre Cambio Climático señaló que si antes de 2 décadas no se revierte el cambio climático, hay un peligro de entrar en un proceso acelerado e irreversible de calentamiento global que puede llegar a 200 grados centígrados. Alcira, quiero escuchar su mirada, quiero escuchar su opinión sobre los aumentos que ha anunciado el gobierno en la última semana del 2018. Aumento de gas, aumento de luz. Es una estafa, ¿por qué? Porque como no puede ser subsidiado, antes era subsidiado por el Estado, ¿no? Se llegó a subsidiar con 10.000, 15.000 millones de dólares, con lo que se llamó el barril criollo, etcétera. El problema es que como el Fondo Monetario Internacional ha prohibido estos subsidios para reducir el famoso déficit fiscal, le pasan este subsidio al grueso de la población, por eso está aumentando. Claro, pero las empresas terminan siendo las grandes beneficiarias de esto y el costo lo paga la ciudadanía. Exacto. Las grandes beneficiarias son las petroleras, digamos, petroleras y con explotación de gas. Los perjudicados es el conjunto de la población, porque también hay una cosa. Entre las 20 empresas petroleras más grandes del mundo, 17 son estatales. Porque el problema de la energía es que la energía no puede estar sometida a las reglas del mercado por la influencia que tiene en el conjunto de la economía. Por eso son estatales y son los estados los que regulan el precio de la energía, como aquí lo hacía en su momento YPF, donde las ganancias que iban obteniendo se invertían en rutas, etcétera, etcétera. Acá, luego de la privatización del petróleo y el gas, uno de los pocos países, Pemex tiene todavía su empresa petrolera estatal, Brasil también, Perú también, Ecuador también. Fue una locura esta privatización. Ahora, Alcira, cuando el gobierno y los ministros, el propio presidente y los ministros salen a decir que la energía, la luz y el gas en el gobierno anterior era un regalo, ¿usted qué opina? Bueno, esa fue una forma de incentivar el consumo, porque ¿qué pasa? El Estado se hacía cargo de no volcar en la ciudadanía esos gastos y esto te daba un ingreso relativo mayor. Y esto permitía una dinamización. Ellos tenían una concepción de dinamizar la economía por el consumo. Entonces, bueno, fue una política. Tal vez fue exagerada porque era excesivamente barato, pero me parece que fue una política que trataba de volcar a la dinámica económica lo que significaba la energía. Así como Estados Unidos se hace cargo de 30.000 millones de dólares para garantizar la autosuficiencia energética, en este caso se bajaban las tarifas para incentivar la dinámica económica. Es una política como cualquier otra, está bien. Creo que fue exagerado porque fue un costo muy alto, sobre todo porque se les reconocía a las petroleras un valor del petróleo muy alto, estaba a 38 y se le reconocía a 68. La llevo al terreno político. Lo que sabemos es que Durán Barba y Marcos Peña van a manejar la campaña de Cambiemos. Ahora, ¿cómo va a ser el gobierno, cómo va a ser Durán Barba para convencer a una porción de la sociedad de que estos años son mejores que los anteriores? Bueno, no creo que sea muy fácil. Lo que sucede es que tienen mucha capacidad distractiva. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, van a hacer énfasis sobre la inseguridad y sobre una determinada concepción de inseguridad, sin tener en cuenta algo, esto te lo digo como socióloga, los estudios criminológicos a nivel mundial, en el sector occidental al menos, demuestran que la población en condiciones de pobreza que se vuelca al delito es el 1%. En condiciones muy, muy críticas puede llegar al 1,5, 2%, o sea, las condiciones críticas que vemos ahora. ¿Qué quiere decir? En términos proporcionales es ínfimo. El 98% es una maravilla porque realmente, teniendo situaciones muy críticas, buscan otras formas de supervivencia. Ahora, si vos tenés 15 o 16 millones de pobres, el 2% son 320.000 personas volcadas al delito. Ahí tenés la inseguridad. No es casual que la inseguridad haya crecido en la Argentina. En los años 60, 70, que tenías un 6% de pobreza, no había inseguridad social.
Podía haber violencia política, enfrentamiento, pero no había violencia social, no había delito social, digamos, significativo. Alcira, ¿qué mirada tiene? Usted ha hablado de la pobreza, ha aumentado la pobreza en la era Macri, en el gobierno de Cambiemos, pero hemos conocido en diciembre y en noviembre la declaración de la Iglesia preocupada por lo que está sucediendo en la Argentina. Pero por supuesto, porque verdaderamente, por una parte, hay sacerdotes de inserción social que están viendo cuál es el nivel crítico de los sectores sociales. Por otra parte, es evidente que la economía está derrapando en términos aceleradamente. La cantidad de pymes que están cerrando, negocios, etcétera. No solamente pymes, ya empiezan a hacer negocios más grandes que no pueden sustentar el nivel de pago de impuestos, impuestos en general, impuestos por ABL, etcétera, etcétera, más ese nivel de tarifas. Entonces estás fundiendo la economía y no se sabe cómo se va a hacer para obtener ingresos del Estado, porque acá el problema fundamental es que la cuenta que hacen es se gasta más de lo que entra. Lo que no dicen es cuánto ha bajado lo que entra como consecuencia del beneficio a determinados sectores. Por ejemplo, si vos te pones a ver, con la famosa ley previsional, le quitaron 70.000 millones de pesos a los viejitos jubilados, a los niños pobres de la asignación universal por hijo y a las pensiones por discapacidad. ¿Eso es lo que el gobierno se ahorró? Se ahorró 70.000 millones de pesos. Ahora, ¿sabes qué? Es exactamente la misma cifra, 70.000 millones de pesos, que solo el Correo Argentino del Grupo Macri le debe al Estado por no haber pagado los cánones. O sea, que si el Grupo Macri finalmente, después de 12 o 13 años, le pagara al Estado lo que le debe por haber eludido los cánones desde hace bastante tiempo, no tendrías que haber bajado las jubilaciones. Y este tipo de cuentas se puede hacer con muchos. Por ejemplo, vos decís, hay que bajar 20.000 millones de dólares el presupuesto. 20.000 millones de dólares es lo que ganaron bancos y fondos de inversión con la bicicleta financiera en estos 3 años. Cuando usted recién señalaba que es socióloga, ¿y cuál será el comportamiento de la sociedad o cuando una sociedad acude a las urnas si tiene en cuenta y tiene presente la situación económica? Sí, es cierto, pero también es cierto que hay una inteligente capacidad que hay que reconocerle de manipulación de conciencia, ¿no? Durán Barba utiliza lo que se llaman los instrumentos de la ingeniería social y también sigue los 11 principios de la propaganda de Goebbels, ¿no? El genio de la propaganda de Hitler. Entonces, ante una sociedad que está muy golpeada, porque vos tenés casi el 40% de nuestra población que ha caído en condiciones de pobreza, indigencia, de desempleo, etc. Cuando tenés esa atomización social, la capacidad de manipulación es más alta. Y entonces, ¿qué pasa? Hubo un cambio en los últimos 8 o 10 años de las estrategias de Estados Unidos. Hasta los años 70 se invitaban a militares para que fueran a la Escuela de las Américas y los entrenaban para las dictaduras militares. El tema es que con el fracaso y la barbaridad que hicieron con las dictaduras militares, ya no es fácil en la mayoría de los países imponerlo. Entonces comenzaron a invitar fiscales y jueces a una especie de Escuela de las Américas judicial para llevar adelante estas políticas de lucha contra la corrupción absolutamente, digamos, absolutamente orientada hacia determinado lugar. Vos fíjate, en Honduras, en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, entonces, gran lucha contra la corrupción. Ahora, contra determinados sectores de la corrupción, porque el problema es que si uno se pone a ver desde la dictadura militar hasta acá, bueno, el grupo Macri se caracteriza por haber sido especialmente beneficiado por la corrupción. Bueno, Macri estuvo condenado por contrabando. Cavallo hizo un decreto especial que se llamó Decreto Sebel, por el cual se le perdonaban cerca de 400 millones de dólares a Macri, a Sebel, era Mauricio Macri el presidente de Sebel, y cuando se le hace el juicio a la Junta, a la Corte Suprema, como consecuencia
por corrupta, la Corte Suprema del menemismo, por corrupción. Entre las 5 causas que se le achacan más graves, una de ellas es la causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y de Franco Macri por el contrabando de autos de Sebel. Entonces no puede ser, es como si me dijeras, Al Capone tiene la bandera de la lucha contra la corrupción. Ahora, hay capacidad de manipulación, no nos engañemos. Alcira Argumedo, siempre es muy interesante escucharla. No, por favor. Muchas gracias.